Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Ultra Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar del tema criptomonedas y su importancia en la educación financiera en el marco del quinto Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia y Educación, Paradigmas de la Investigación Social. Agradezco al Centro de Investigación y Estudios Gerenciales por la invitación y bueno, como es un tema bastante amplio, vamos a dar inicio para poder resumirlo en 20 minutos, que es lo que está platicado que debe durar esta charla. Muy bien. Vamos a iniciar pues hablando un poquito de qué es la educación financiera. Y en resumen, podemos decir que es la capacidad de entender cómo funciona el dinero en el mundo y cómo una persona lo obtiene, lo administra y lo invierte. Y bueno, hablando en el contexto de México, muchas veces nos hacemos la pregunta si somos ricos o somos pobres. Y pues realmente se escucha bastante que México es un país muy rico en recursos naturales, muy rico en diversos aspectos. Sin embargo, una gran cantidad de ciudadanos pues están en la etapa o en la categoría de pobreza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender este aspecto, no? Bueno, pues muchas veces tiene que ver con la manera de pensar, cómo nosotros nos programamos en cuestión de la parte financiera. A veces tiene mucho que ver porque dicen, bueno, es que dinero sí hay, lo que no, lo que sucede es que no lo tienes tú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues así como ven ustedes aquí en la imagen, el agua que está en la jarra vienen siendo los recursos, el dinero que está y está en el aire, vamos a llamarlo así. Y bueno, nosotros tenemos que tener una capacidad de recepción, una manera de pensar, una receptividad en ese sentido, porque si esa parte la tenemos limitada, pues obviamente jamás va a llegar ese recurso a nosotros, ¿no? Vamos a entenderlo un poquito de una manera diferente. Por ejemplo, ¿cuál es la mentalidad del pobre, no? Muchas veces ahí es donde radica el problema. El pobre, pues generalmente se la lleva echándole la culpa al gobierno, ¿no? Que por eso es pobre, que por eso está su situación así. Y está deseando que ya llegue la edad en la que pueda pensionarse, jubilarse y por medio de la institución de seguro social poder recibir una pensión que realmente pues no es bastante buena, ¿no? En cuestión, también aquí otra manera de pensar es de que la familia está obligada a mantenerme. Esa es otra manera de pensar del pobre. Y pues el sueño de ganarse la lotería en algún momento, ¿no? Lo malo es que no compra cachitos tampoco para sacarse la lotería. Entonces, vive en ese día a día pensando en que puede echarle la culpa al gobierno, esperando que la familia lo mantenga, deseando que la lotería pueda llegar a algún día y poder solucionar ahora sí su situación financiera. Bueno, vamos viendo en la clase media. En la clase media nosotros podemos ver la manera de pensar que dicen, bueno, estudia, ve a la escuela, ten una profesión y ya entonces eso va a garantizar, entre comillas, lo pongo yo, un trabajo seguro. Y pongo entre comillas porque realmente ningún trabajo es seguro. Incluso hemos visto ejemplos o casos de que incluso los que tienen un sindicato bastante fuerte, pues han llegado a desaparecer. Y muchas veces a nosotros nos enseñan nuestros padres eso, ¿no? Y no digo que sea malo, para nada, al contrario. Y de hecho es una manera de pensar mucho mejor a la que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, sí es bueno estudiar, es bueno tener una profesión. Eso obviamente te puede dar un trabajo, pero un trabajo seguro no hay, no existe, ¿no? Y bueno, el sueño de poder ahorrar un recurso, ¿no? Sin embargo, bueno, aunque es mejor que el anterior, pues todavía queda esa situación. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si nosotros comparamos ambos niveles o categorías? Pues sucede eso, ¿no? Estamos
esperando que con la escuela, con la profesión, tengamos ese trabajo seguro. Y el detalle es que si lo llegamos a perder, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a irnos a la categoría anterior, ¿no? Donde vamos a echarle la culpa al gobierno y vamos a esperar que la familia nos mantenga y a desear que nos saquemos la lotería. Bien, sin embargo, la mentalidad del rico es enfocada a la apertura de un negocio, realizar inversiones y algo importante porque dice, oye, pues es que yo no inicio un negocio porque no tengo recursos para poder iniciarlo, ¿no? Bueno, aquí es la parte interesante que precisamente se pueden utilizar recursos de otros para poder iniciar tu negocio, para poder realizar incluso inversiones. Entonces, necesitamos cambiar la mentalidad en ese sentido para que ahora sí esos recursos que veíamos ahí en la jarra con agua, pues bueno, lleguen para que nuestra manera de pensar, o sea, el recipiente sea un poco más amplio, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a algunos aspectos y qué relación tiene este tema de la educación financiera con las criptomonedas, porque si bien es cierto, es un tema muchos lo consideran reciente, que es el futuro, pues déjenme decirles que no es así, no es el futuro, ya el tema de las criptomonedas es el presente. De hecho, ya tiene 14 años prácticamente de haber nacido la primera criptomoneda y pues ya no es nada nuevo. Nuevo para muchos que desconocemos el tema y bueno, ahora es la oportunidad de ir aprendiendo algo, ¿no? Bien. Pero, ¿qué nos deja, por ejemplo, una crisis, ¿no? Una crisis como el COVID-19 que acabamos de tener, pues nos deja el aprendizaje de que el pobre termina siendo más pobre, el de clase media se convierte en pobre y el rico, como lo hemos visto, se vuelve más rico. Entonces, precisamente por esa manera de pensar que hemos hablado hace un momento, ¿no? Entonces, pues no hay que temer, a final de cuentas, como bien dice Albert Einstein, la crisis pues es necesaria para que la humanidad avance y solo en momentos de crisis es cuando surgen las grandes clientes y también las grandes oportunidades. Por eso también aquí yo pongo esta imagen donde digo, bueno, siempre que hay una crisis hay una oportunidad, hay que saber aprovecharla, ¿no? En vez de quejarnos. Y bueno, la paradoja de la vida eh, comparamos el rico con el pobre, pues dice, dale a un rico 20,000 pesos y volverá con 200,000, y dale a un pobre 20,000 pesos y volverá con un iPhone, ¿no? Y yo creo que tiene bastante de cierto esto. Bien. Y como comentaba Peter Drucker, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Por eso les hablaba ahorita de la parte de las criptomonedas. Ahora es sencillo, pues no, pero bueno, vamos a pensar, las criptomonedas se escucha hablar de que se puede invertir en ellas. Entonces, pues si estamos hablando que podemos invertir en criptomonedas, vamos conociendo un poco, pues qué es para realmente poder pensar en llegarlo a hacer, ¿no? Porque muchas veces eh, podemos también meternos en esta temática, en esta rama de las criptomonedas, que es la inversión, y podemos perder nuestro dinero si no estamos informados adecuadamente. Bien, ¿qué es lo que complica todo esto? Pues precisamente que dicen, bueno, quiero ver qué pasa con las criptomonedas, quiero aprender de ellas y quiero empezar a invertir. Sin embargo, cuando empiezo a investigar de ellas, pues me encuentro con tecnología relacionada a ellas, pues bastante compleja, ¿no? Me empiezo a encontrar con holding, con halving, con altcoins, scalping, trading, y así nos encontramos una cantidad enorme. Y esta que les presento aquí en pantalla son solamente algunas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más allá de lograr entender este tema, pues terminamos confundiéndonos más. Entonces, precisamente por eso quiero hablarles un poco de esos antecedentes o el origen de este tema de las criptomonedas para que podamos entenderlas y poder saber ahora sí ese vínculo que hay también con la educación financiera, ¿no?
Para empezar, ¿qué son las criptomonedas, criptodivisas o criptoactivos? Si nosotros buscamos en Wikipedia, vamos a encontrar dentro mucha información. En resumen, es un medio digital de intercambio, así como lo fue el oro, lo fue, bueno, actualmente el papel moneda, en su momento el oro, el trueque, pues también las criptomonedas son un medio digital de intercambio, pero también, como les comentaba, de inversión. Pues como antecedente, pues la primera criptomoneda que comenzó a operar fue Bitcoin en el 2009 y desde entonces han aparecido muchas otras con diferentes y protocolos. Yo creo que muchos hemos escuchado hablar de Ethereum, de Litecoin, Ripple, etcétera, ¿no? Entonces, hay quienes eh, saben de esto, o quienes comentan que ha habido más de 250,000 criptomonedas en la fecha, pero no lo dudaría. Bien. Pero bueno, si nosotros buscamos una definición de qué es Bitcoin, Arriola en el 2017, eh, yo la sigo utilizando esta definición porque me parece bastante buena. Dice que Bitcoin es una aplicación de la tecnología blockchain, ojo ahí, ese término también, la cual permite a dos personas transferir valor de manera segura, inmediata y permanente, de forma electrónica. Esto sin necesidad de que un banco lo certifique. Y si bien esto para muchos es bueno, para muchos otros lo que les puede significar es un temor, porque dicen, bueno, y si un banco no lo certifica, entonces, ¿qué hay de por medio? Bueno, ok. ¿Cómo funciona Bitcoin para entender eso, no? Ahorita nosotros estamos acostumbrados que entre tú y la otra persona o las empresas a las que tú les quieres transferir un valor, pues entre medio está tu banco y su banco haciendo uso de, por ejemplo, Western Union, Visa, Mastercard, PayPal. Entonces, en el caso de Bitcoin, pues es diferente entre tú y las otras personas o empresas, pues está la red Bitcoin, la cual, como bien dice ahí, que es abierta, persona a persona, segura, instantánea y gratuita. Entonces, pues aquí entra otro temor porque dicen, bueno, y si entre medio de nosotros dos, de las dos personas que se van a transferir valor, solamente hay una red que es informática, lo primero que pensamos, y los hackers, y si pensamos que eso se pudiera solucionar con un antivirus, un firewall, pues no, no es así, no es posible. Sin embargo, pues podemos pensar entonces cómo lo logran, precisamente con la tecnología blockchain. Bueno, entonces vamos entendiendo qué es esto de blockchain. Si nosotros buscamos la traducción, estamos hablando de cadena de bloques, eso quiere decir blockchain. Y si nosotros podemos representarlo, obviamente es una representación que con estos bloques que ven aquí unidos, entrelazados, bueno, es cada uno de esos bloques contiene información, información importante y relevante. Bien. Vamos ahorita a regresar a esa parte de los bloques, pero ¿cómo funciona blockchain? Nosotros podemos ver en pantalla que hay 6 imágenes en donde la primera nos dice que dos personas requieren intercambiar un activo digital. La transacción es representada como un bloque, el cual es enviado a cada uno de los nodos de esta red que ven aquí en la imagen 3. Esta red que ustedes ven ahí se le llama una red distribuida. Esa red distribuida tiene la característica que están todos los nodos conectados unos con otros. Es diferente a una red centralizada o descentralizada que tiene un nodo en común, que si ese nodo se cae, pues la red se cae también, ¿no? Entonces, pues los nodos de esa red validan la transacción usando criptografía y bueno, el bloque hasta entonces es agregado a la cadena de bloques, a esa red distribuida, con un mecanismo de seguridad que hace imposible que se puedan modificar los bloques que ya se añadieron a la red. Ojo aquí con esto, porque yo para poder entonces modificar alguna información que hay dentro de ese bloque que ya está dentro de esa red, tendría que sacarlo primero de la red, modificarlo y volver a quererlo introducir. Entonces, ahí es donde precisamente los nodos identifican que ese nodo fue alterado y entonces lo rechazan en caso de que sea así, ¿no? Pero realmente entonces cuando toda la transacción es transparente, todo está bien, se completa la transferencia del activo, ¿no? Bien,
Ahora, ¿y por qué no es hackeable? Pues nosotros podemos hablar de algo que se le llama hash. El hash, básicamente, si nosotros podemos observar aquí, volviendo a la imagen representativa de los bloques, si se fijan, hay una forma entre el bloque amarillo y el bloque rosa y otra diferente, pero que también se unen el bloque rosa con el azul perfectamente. Pues es un ejemplo del hash. Obviamente, pues no es esto real, sino que el hash viene siendo un número, como les decía, son números, letras, etcétera. Entonces, estos están cambiando constantemente conforme se les va modificando, agregando o eliminando información. Entonces lo pongo esto como ejemplo porque supongamos que yo saco el bloque rosa, lo saco de esa cadena de bloques y lo altero. En el momento en que lo altere, lo modifique, va a cambiar la figura del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces cuando yo lo quiera, ahora sí, meter de nuevo a la cadena de bloques para que surja efecto el cambio que yo quiero hacer, pues no va a poder porque no va a poder ingresar porque ya la forma ya no va a coincidir con la de los otros. Así es representativamente cómo funciona. En resumen, no he concluido con esto, pero podemos decir que la tecnología blockchain es la tecnología, de hecho nació en 1991 y hasta 18 años después, en el 2009, sirve para que nazca Bitcoin. Bitcoin nace en 3 de enero del 2009 y después de ahí pues han surgido otras criptomonedas, muchas otras, y a esas otras criptomonedas que han surgido se les llaman altcoins. Por lo tanto, Bitcoin más las altcoins, esos son las criptomonedas. Bien, pero ahora, ok, ya estoy convencido de que quiero hacer ese tipo de, de utilizar Bitcoin. Pues para empezar, nosotros debemos generar una dirección buscando una exchange. Y aquí estas son algunas de las exchanges que están más reconocidas. Yo por lo amigable, por lo sencillo, incluso está en español, sugiero Bitso para los que no tienen experiencia, es algo muy intuitivo. Pero bueno, no quiero decir que las demás sean malas para nada, pero en mi experiencia creo que Bitso tendrían buena experiencia para iniciarse, ¿no? Bien. Vamos a entrar, ¿cuánto vale un Bitcoin? Pues nosotros al día de hoy podemos ver que el Bitcoin vale 41.735 dólares. Y ahí a la mejor a muchos se nos puede quitar la emoción de querer invertir. Sin embargo, déjenme decirles que se pueden comprar hasta un octavo decimal de Bitcoin. O sea, podemos comprar 0.00000001 Bitcoin sin ningún problema. Por lo tanto, eso ya facilita para que cualquiera podamos adquirir, empezar con esta dinámica de conocer el Bitcoin, cómo funciona. Y nada más para que tengan una idea cómo ha ido creciendo Bitcoin. En el octubre del 2017 su valor era de 3.277 dólares. Para junio del 2020, chequen la diferencia de fechas, menos de 3 años ya valía el triple. Y muchos a lo mejor podían ahí haberse desanimado de decir, no, pues debía haber invertido en el 2017 y ahorita ya para qué. Pero quienes aún así lo hicieron, pues se dan cuenta que en 10 meses su valor subió por 5 veces, ¿no? Su valor. Entonces, imagínense nada más ese crecimiento. Obviamente esto no es lineal, no es directamente todo puro aumento, o definitivamente no, pero así es como ha ido subiendo. Obviamente ahorita está, les decía, como les comentaba en la diapositiva anterior, en 41.000 dólares, pero ahorita vamos a entender entonces cómo funciona esto, cómo es de que sube, cómo es que baja, ¿no? Si nosotros entendemos esto que ustedes ven aquí en pantalla, se le llaman velas japonesas y es una herramienta para poder hacer análisis de los mercados financieros. Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que hay un ciclo de Bitcoin que está dividido en fases, que es la fase de consolidación, mercado alcista, mercado bajista de acumulación. Y tal vez esto no nos diga nada, pero si nosotros observamos,
desde el nacimiento de Bitcoin, que en 2010 fue la primera compra que se realizó, podemos observar que hay un mercado alcista, mercado bajista y acumulación, mercado alcista, mercado bajista y acumulación, y este ciclo se va repitiendo una y otra vez. Ahorita aquí al final, si se fijan, está el mercado alcista, mercado bajista y estamos en periodo de acumulación. Precisamente cuando se proyecta que inicia el mercado alcista. Entonces ahorita sería un buen momento de considerar el poder hacer una inversión. Obviamente toda esta parte es a un plazo eh, que no es de un día para otro que se logra, pueden pasar meses, un año, no sé, en el que podamos tener esa espera, pero a final de cuentas, si ustedes se fijan, pues esa tendencia siempre va hacia arriba. Y algo interesante que habría que recalcar es que si se fijan que cuando el mercado es bajista, baja, pero no baja más allá de donde inició el mercado alcista. Entonces, ese ha sido el comportamiento desde su nacimiento. Entonces, eso nos debe de servir bastante de base. Y fíjense, China ya tiene su primer moneda digital operada desde ahora sí del 2021 a raíz de los Juegos Olímpicos. Ellos hicieron la proyección de hacerlo así. En marzo, si no me equivoco, el 2021 ya iniciaron con su primer moneda digital. Del caso de El Salvador, ya tienen establecido una ley Bitcoin. Bitcoin pues, ya es una de sus monedas de uso legal, al igual que el dólar. Pero algo curioso y por eso toco este tema, ¿no? En el caso de El Salvador me tocó estar por allá a mediados de año y de viva voz me decían algunas personas de ahí que precisamente no hubo esa educación financiera en ese país. Ahí, cuando establecieron esta ley Bitcoin, les dijeron, cada quien descarga una aplicación que se llama Chivo Wallet y el gobierno les va a regalar $60 convertidos a Bitcoin para que ustedes empiecen a familiarizar con el uso de esa criptomoneda. Sin embargo, no les enseñaron qué podían hacer con ella, qué podían invertir, cómo podían hacerlo crecer ese dinero, qué podían realizar a corto, mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió por palabras de ellos? Pues así como les depositaron esos $60 convertidos a Bitcoin, así fueron al súper, lo gastaban en cerveza y hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues realmente son pocos los ciudadanos que han eh, ahora sí acuñado esta ley y esta manera de invertir, como lo es el Bitcoin. Y bueno, ¿qué es lo que impacta aquí? Repito, la educación financiera. Entonces, habría que considerar estos aspectos. Yo incluso lo platico mucho de que hay que considerarlo en las universidades, en las preparatorias, porque muchas veces eh, podemos decir, bueno, ¿cómo es de que pues, estoy formando un profesionista en, vamos a decir, en contaduría pública? Ya va a egresar, va a ser el nuevo profesionista y no vas a ver ni siquiera cómo registrar una operación con Bitcoin, no sabe bajo qué normas de información financiera se respalda, desconoce en qué parte de los estados financieros se debe presentar, un administrador en cuestión del realizar una inversión o no, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las profesiones, y esto tiene muchas vertientes, ¿eh? Porque podemos hablar del aspecto contable, fiscal, administrativo, económico, tecnológico, de emprendimiento, etcétera. Entonces, realmente esta parte de la educación financiera dentro de las instituciones de educación superior en especial tienen una importancia muy grande, ¿no? Y bueno, pues las criptomonedas nos van a permitir a las personas ser dueñas y controlar sus propios activos digitales al educarnos sobre cómo funcionan, cómo se almacenan, cómo proteger nuestras carteras y cómo participar en esta economía descentralizada, pues nos va a permitir empoderarnos financieramente. Entonces, pues las criptomonedas son una herramienta poderosa para la educación financiera porque nos brindan autonomía financiera, nos enseñan sobre conceptos financieros complejos, que es inversión, el diversificación de cartera, la gestión del riesgo, nos hacen conscientes de la importancia de la seguridad cibernética, entre otras cosas.
Pero como bien dice Warren Buffett, nunca inviertas en un negocio que no entiendes. Hay que asesorarse, hay que pegarse con alguien que sepa, hay que leer, hay que investigar. Y bueno, este tipo de espacios que nos brindan los congresos, pues es una manera de iniciar aprendiendo un poquito del tema. Muchísimas gracias y pues me despido diciendo con educación financiera se decide mejor. Muchas gracias.